Es para mí un gran honor. Es cierto que estuve 6 años en Iquique y después me fui a Santiago con la Universidad de los Andes a hacer una linda beca de medicina de urgencia. Actualmente tengo el honor de pertenecer a la Sociedad de Medicina de Urgencia como parte de la directiva. Soy instructora de TLS. Me encanta todo lo que es pasión por el trauma, porque creo que lamentablemente los accidentes se pueden prevenir y como equipo clínico, equipo médico, todo el conjunto de salud podemos tratar de evitar este gran dolor de algo que no debería haberse dado. No tengo ningún conflicto de interés en este momento, solo más que agradecer la invitación. Quiero compartir unas pequeñas fotos. Sé que hay mucha gente de Iquique, pero este fue un gran grupo humano que estuvo conmigo 6 años y realmente un lindo equipo que me ayudó y me formó. Pongo esta foto porque el video que les voy a compartir puede producir un poco de sensibilidad al verlo, pero creo que es importante debido a la foto inicial que ustedes vieron en la presentación, donde esta explosión de Beirut nos llevó a plantearnos aún más el tema que ya estaba, ¿no?, del gran quemado, y que esperemos que, además de la pandemia, tener este tipo de explosiones, por decirlo así, no sé si ya creo que es algo terrorista, pero que nos puede pasar. Así que espero no generar algún conflicto en ustedes. لا يا فندم ده راكب عادي. ممكن اركبه على ده النفق اللي هو لا حضرتك نفق على رصيف 4 والحدث حصل جنبه على رصيف 25. مفيش يا فندم 5 Bueno, vemos que lamentablemente explosión generó varias personas, ¿verdad? Varios heridos, varios quemados, y como ven ustedes en la foto, muchos como que no concientizaban, no sabían bien que estaban quemados, corrían, la gente alrededor estaban todos confundidos, muchos no se sacaban quizás la ropa para poder apoyar con, qué sé yo, con la misma chaquetas o algo así, o algunos aún quemados trataban de abrazar o para contener a la persona que los estaba tratando de apagar con un bidón de agua. Bien, es cierto, esto nos genera miedo, nos genera incertidumbre. El hecho que nos digan, estando en un turno en los servicios de urgencia, vienen varios quemados, como pasó lo que nos contó Claudio en San Miguel. Hay algo que vienen 4 pacientes, viene un paciente, viene un niño de 3 años, viene una guagua por un hervidor, etc. O sea, creo que es una de las patologías que no queremos escuchar ni oír. Y tenemos esta llamada de SAMU que nos empieza a decir,
van a llegar 3 pacientes, viene un paciente, viene en tal condiciones, viene un gran quemado, viene intubado, y tenemos que escuchar todo lo que se nos está diciendo. Y ahí viene el médico, el equipo, qué hago, cómo me oriento, qué debo hacer, qué debo priorizar, cómo me ordeno. Y ya está la ambulancia aquí. Nos dijo, llegaba a 30 minutos y resulta que ya está. Y de repente empiezan a llegar una, a llegar otra, ¿y qué hago? Y aquí yo los invito a hacer un checklist. Antes de que llegue el paciente, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que adecuar, tenemos que ver qué es lo que necesitamos. La preparación es algo muy importante en todos los servicios de urgencia. Saber qué tenemos que hacer. Como ustedes lo ven, es una foto en pabellón donde están todos con sus elementos de protección personal, lo habitual. Este es un servicio de urgencia habitual, en lo cual todos están alrededor del paciente, algunos con guantes, otros con ropa de callo y un delantal, el fonendo tocando o rozando al paciente. Le llegó este amigo. Lamentablemente, yo creo que nos ha enseñado, nos ha herido, nos ha generado muchos problemas, pero también nos ha enseñado mucho. Nos enseñó a protegernos, que tenemos que tener cuidado. Nos enseñó a prevenir y a cuidar a los equipos. Los elementos de protección personal, yo creo que llegaron y se deben de quedar para siempre. No es posible que alguien pueda intubar un anestesista intuba con mascarilla siempre, pero el médico de la urgencia jamás se la ponía. Y después, voy a extrapolar el tema, le decían, el paciente tenía meningitis y todos tomaron cipro. No, desde hoy día, y como nosotros uno de los capítulos importantes en el ATLS es elementos de protección personal. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidar a nuestro equipo. Y es así que una de las cosas que acabamos de decir, equipo. Si sabemos cuántos pacientes van a llegar, tenemos que tener cuántos equipos de reanimación vamos a tener, quién va a participar. ¿Va a ser un médico? ¿Va a ser un enfermero? ¿Van a ser 2 enfermeros? ¿Van a ser un TENS? Y ojo, por favor, no se olviden, un auxiliar. Siempre nos olvidamos del equipo de urgencia, y es el auxiliar que nos va a traer cosas y salir del reanimador. Insisto, los equipos todos somos importantes. Y, insisto nuevamente, elementos de protección personal. Por lo tanto, nuestro reanimador tiene que ser un reanimador ordenado, debemos conocerlo, debemos saber dónde están las cosas, dónde está cada elemento. Tenemos que usar elementos de rotulación, colores, bolsos, lo que ustedes estimen conveniente, probar los equipos. Muchos de los médicos que llegan al servicio de urgencia, antes de llegar a Antofagasta era docente de la Universidad de los Andes, y hoy día nuestro servicio de urgencia se ha transformado cada vez en una unidad más con mucha docencia. Y esto siempre le digo a los médicos que están en el reanimado, ¿usted probó su equipo hoy día? ¿Sabe cómo funciona su desfibrilador? Y aquí vienen 2 conceptos vitales en un servicio de urgencia: la alerta y la activación. Cuando nosotros recibimos una llamada, generamos una alerta, les decimos a nuestro equipo, a todo lo que conlleva de lo que viene. Y cuando el paciente está o el SAMU está entrando, activamos. No podemos activar sin tener una alerta, porque todos en un turno de 12 horas vamos a ir a comprar un café, vamos a dar una vuelta, vamos a estar descansando o vamos a estar viendo otro paciente. Pero si nos alertamos, generamos un precedente, sabemos un warning, viene un gran quemado, vienen 10 gran quemados, por lo tanto nuestros equipos ya se dividen dentro del mismo turno. Decimos ya, equipo 1, equipo 2, equipo 3, y así vamos generando diferentes cosas. Y aquí son 4 pilares importantes en toda reanimación. Cirugía. El cirujano de urgencia tiene que estar cercano al reanimador, no debe estar en pabellón independientemente o haciendo otras cosas. Debemos generarle, si puede hacer algún packing o uno de los 2 cirujanos que está en turno, o el residente que está en piso, o algún otro equipo de cirugía debe estar cercano, o avisarle que algo viene, para que el cirujano esté a la llegada de la unidad. Banco de sangre. ¿Cuán importante es que banco de sangre esté alertado? Recordar que nosotros también no solamente vamos a pasar glóbulos rojos, también vamos a indicar plasma. Si nosotros generamos una alerta, el tecnólogo ya empieza a descongelar ese plasma. Laboratorio. Un laboratorio de urgencia funciona 24 horas. Va a priorizar el examen de la señora de la pancreatitis, va a generar el hemograma PCR de cualquier otra cosa cuando necesitamos exámenes básicos en un gran quemado, y los necesitamos ya. Y por supuesto, imágenes.
Nosotros necesitamos que imágenes estén para nosotros. Es decir, si no tenemos los servicios de urgencia modernos, tienen al lado del reanimador o muy cercano al reanimador, rayos, el escáner o el resonador. Si no es así, con mayor aún, tenemos que avisarles, tenemos que alertarlos. Y como sabemos, el gran quemado es un iceberg. El gran quemado no tan solo está en ese minuto, estamos evaluando ese paciente. Sabemos que el gran quemado puede ser más aún de lo que nosotros estamos viendo. Y lo que ya ustedes conversaron ya la semana pasada, la extensión. Tenemos que, y algo ya también comentó Claudio, la localización, la profundidad de esta. No es lo mismo un paciente con una quemadura superficial a un paciente con una quemadura de tipo B, la edad, el sexo. No es lo mismo una persona desnutrida que se queme a una persona como un atleta, una persona quizás de raza negra, que lo cual su piel es diferente. Tenemos que saber el agente causal, por qué se está quemando, si es por fuego, si es por algún químico, cómo fue. Fue quemadura directa, una explosión, el tiempo de evolución. El paciente se quemó a las 10 de la mañana y llega a nuestro servicio de urgencia a las 10 de la noche. Tenemos que estar alerta. No es lo mismo un paciente diabético, hipertenso, con un infarto, con secuelas de infarto, con una insuficiencia cardíaca PT base, con una FEBI severamente disminuida, que lamentablemente tengo este tipo de accidente, que un paciente joven atleta. Lo mismo el peso y la edad nutricional, entre otras cosas que tenemos que evaluar. Y aquí pongo un equipo del SAMU, y quiero hacer un honor a Milton, que hoy día está luchando por su vida y está a la espera de plasma. Y cuando el SAMU llega al lugar, nosotros tenemos que recibirlo, y no es como, ya ok, que llegue entre el remeador o déjalo en el box 4. No, eso no es un servicio de urgencia. Muchas veces nosotros, o los equipos realizan eso, nosotros tenemos que comunicarnos con el prehospitalario, tenemos que conversar. Y son dividí esto en dos preguntas básicas. El escenario, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Fue un incendio en una casa? ¿Había colchones? ¿Había muebles? ¿Fue en una industria? Eh, ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo estuvo en el lugar? ¿Lo rescató bomberos? ¿Indicaron algo? El doctor Jerez, Claudio, ya indicó algunas cosas que se pueden indicar. Le pasaron 1500 hasta llegar acá de suero fisiológico, de Ringer lactato, o no le explicaron absolutamente nada. Son dos preguntas o dos extremos importantes que tenemos que evaluar. Un reanimador debe ser un lugar ordenado, pero lamentablemente estamos acostumbrados al caos, donde muchas personas están y muchas personas entran, y muchas veces eso genera y nos condiciona el éxito de una reanimación. Este es nuestro servicio de urgencia, cuando recién estábamos comenzando a entrenarnos con lo que es reanimación, en lo cual ustedes ven diferentes personas, algunos con o sin EPP. Pero es muy importante considerar y evaluar lo que es el team leader, el líder de equipo, aquel que está afuera del paciente, aquel que da indicación y ve todo el escenario, evalúa al paciente. Sé que es fácil decir esto cuando estamos fuera, pero tenemos que intentarlo. Y así proponemos una gráfica, me excuso que esté en inglés, pero creo que era la que más me gustó para poder ejemplificar, donde como ven a los pies del paciente está el líder, está el especialista en vía aérea y siempre con un asistente. Es muy importante. Al mismo tiempo, el médico que está evaluando y el médico que está haciendo los procedimientos. La enfermera que está haciendo todo lo que es monitorización y aquella que todo lo que hace circulación. Y muy importante es aquello que escribe, a quien registra. Y todo lo que son especialistas están por fuera esperando su minuto a entrar al círculo. Esta es una clínica en Venezuela de un buen amigo, en la cual ellos marcaron su piso de su reanimador. Creo que es una excelente forma. Nosotros hemos intentado realizar este tipo de marcaciones, sin embargo es difícil encontrar, sobre todo ahora con la pandemia es peor, lugares que impriman esto y podamos además pegarlos, que sean adhesivos. Yo creo que es una idea genial, donde sabemos dónde tenemos que colocarnos, porque insisto en la foto anterior, queremos hacerlo mejor. Nadie quiere dolo contra el paciente, queremos que el paciente sea reanimado de la mejor manera, por lo tanto todos vamos a entrar con el paciente. Pero tenemos que ordenarnos, tenemos que priorizar y sistematizar. Si hay eventos lamentablemente masivos, esta manera de usar chalecos es vital. Creo que todo servicio de urgencia debe tener algún tipo de distintivo
porque con el caos y los diferentes equipos que formemos no vamos a saber quién va a realizar cada cosa. Este tipo de chalecos nos genera un poco más de orden. O pueden ser también stickers, aquel que sea líder o masking tape, lo que sea. Traten de organizar sus equipos. Este es nuestro servicio de urgencia, donde tenemos un ICIO, que ya lo vamos a conversar, y esto es nuestra caja de trauma, donde tenemos las cosas principales, el calientasuero, una bránula larga, mantas de aluminio, todo lo que sea necesario para poder evaluar un paciente de trauma. Por supuesto, también tenemos la caja de toracostomía, la caja de tubo pleural, de catéter venoso central, la caja sonda nasogástrica, y así nos fuimos esquematizando y generando un orden. Esto es nuestro reanimador, en la cual este es un paciente que está intubado, tenemos nuestra pizarra, en la cual con cinta de aisladora, común y silvestre, generamos algo para poder anotar, nuestro eco siempre al lado de la cama, y eco bedside, y tenemos en buena hora mucho espacio para poder participar, y al mismo tiempo 2 tomas de oxígeno para poder hacer intubación apneica, que creo que es vital en todo servicio de urgencia. Esta es otra foto de otro reanimador. Nosotros contamos normalmente con 2 reanimadores con 2 camillas, y en estos tiempos de pandemia activamos un 5.º reanimador que es en el sector de cirugía menor, y como están divididas nuestras urgencias en respiratoria y no respiratoria, tenemos 2 reanimadores más en la urgencia respiratoria. En total hoy en día contamos con 7 reanimadores. Y lamentablemente en una época estaban todos siempre llenos. Algo que es vital, y sí les recomendamos, son las radios de frecuencia corta. Las radios de frecuencia corta generan una comunicación increíble, ya que la persona que está en el triage o incluso en la sala de espera genera con una pulsación un aviso, y todas las personas que tienen esta radio están comunicadas inmediatamente. La comunicación es base en toda reanimación. Nosotros de esta manera generamos una activación o una alerta. Paciente viene en camino, paciente llegando, dentro del mismo servicio de urgencia. Cirujano los necesito acá. Obviamente no tenemos todas las radios que quisiéramos tener para cada integrante del turno, pero sí para personas clave, como por ejemplo el jefe de turno. Esta es nuestra foto de nuestra urgencia hoy en día transformada como urgencia respiratoria, y nosotros generamos un logo. Creo que es muy importante tener una distinción, llevar en el brazo algo que generar pertenencia, en la cual con orgullo decir, esta es mi casa de salud, este es el lugar donde yo me formé, donde estoy trabajando, es mi escuela, y vamos generando protocolo y vamos mejorando día a día. Este es un equipo de cuando realizaron una TLS, tanto médicos de cirujanos, médicos generales, médicos pediatras, terminando todos, habían todos aprobado la TLS y estaban todos muy contentos. También quiero presentarles al equipo de cirugía pediátrica, liderado por la doctora Vanessa Muñoz, la doctora Bolívar, en fin, todas doctoras que han generado un gran espacio y un gran servicio de cirugía pediátrica. Y aquí vamos a renombrar lo que es vital en todo servicio y entender nuevamente qué es el ABCD del trauma. Hoy en día también considerado como ABCUDE, porque el ultrasonido llegó para quedarse. Pero es muy importante ser ordenados. Nosotros, sé que el ATLS muchas veces puede generar, porque es demasiado recto o demasiado estricto en muchas cosas, pero al menos nos ayuda a ordenarnos, y es muy, muy importante en toda reanimación, sobre todo en trauma, no olvidar ciertas cosas, porque como vamos a ver, cada letra, cada paso genera una consecuencia si no somos pertinentes o estrictos en ella. Como ven acá, esta es una foto en un paciente que tiene quemaduras en su rostro, quemaduras en su pelo, edema facial, lo más probable. Yo creo que cuando una persona ve a un paciente así y dice, no, mira, si semisentado está bien, lamentablemente nos equivocamos. Si ustedes ven aquí y ven esta laringoscopía, que es una foto de nuestro servicio de urgencia, que creo que es maravillosa, pueden ver el hollín aquí ya en la vía aérea, y este paciente tenía indicación absoluta de intubación. Si ven este otro paciente igual,
Este es el paciente anterior que vieron en la foto. Todo paciente que está con voz ronca, con estridor, paciente hipóxico, con una orofaringe inflamada, con un esputo carbonáceo, si tenemos ya el examen de la carboximoglobina, cabello, cejas, pestañas, ese es el minuto de que tenemos que, tiempo 1, como decimos nosotros, tiempo 1 y tiempo 2, pensamos rápido y actuamos, y este paciente hay que intubarlo, equipo, tengo que intubar. Pero ojo, preparémonos, porque todo paciente gran quemado o paciente quemado, o sobre todo con lesiones de la vía aérea, por el edema, pueden generar una vía aérea difícil. Por lo tanto, debemos estar preparados para una vía aérea quirúrgica. Pasemos a la siguiente letra. Pasemos a la letra B. Este es un paciente en la cual tenemos que visualizar el tórax. No podemos evaluar la ventilación si no visualizamos el tórax del paciente. Y entonces, oxigenación. En estos pacientes, el oxígeno es vital, es muy importante. Una naricera no es suficiente. No pueden decir, no, si está saturando 100%. ¿O saben qué? Dejémoslo así nomás. No. Este paciente es vital, oxigenación con mascarilla de reservorio, en la cual la recirculación del oxígeno, permitiendo una exhalación, hacemos que este paciente tenga una FiO2 adecuada para el momento. Y ojo, que este paciente puede requerir maniobras también en la unidad de urgencia por parte del equipo de cirugía. Y también, si es que no hay cirujano, tenemos que estar preparados para hacer lo pertinente para permitir una ventilación adecuada. Llegamos a la C. ¿Y por qué pongo este reloj de tiempo dependiente? Por el edema. Nunca olviden el edema en el paciente quemado. Una vía venosa puede transformarse en ninguna vía venosa en cualquier minuto si no somos adecuados, si no somos pertinentes. Por lo tanto, Alicia y yo, que lo ven abajo, una vía intraósea es vital, no tan solo en los niños. Muchos nos equivocamos y pensamos que en los niños ya. En el adulto es vital. Recuerden que hay 3 trocas, y en el adulto permanentemente podemos hacerlo. Es algo fácil, que podemos entrenarnos, y tenemos que utilizarlo, y que todo servicio tiene que tener. Todo servicio de urgencia. Ojo con las lesiones en manguito. Esas lesiones son peligrosas y tenemos que estar atentos a ellas en nuestras vías venosas, porque no sirve de nada ponerlas sobre ese lugar. Algo que pensamos que cuando hay una quemadura en una extremidad, no poner una vía venosa porque pensamos que podemos generar algún problema, nos equivocamos. Es más importante tener una vía venosa permeable que no tener una vía venosa. Vamos a la D. En la D sabemos que tenemos que mirar las pupilas, glaucus y focalización, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente no hay trauma? Recordar que todo quemado puede ser un politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario si no sabemos su mecanismo de acción. Pero ¿qué pasa si no hay ningún tipo de trauma asociado, es decir, caída de altura, etcétera, y ningún estigma? Ustedes evaluaron el cráneo y el paciente tiene un Glasgow menor a 8, es un paciente que tenemos que intubar. ¿Pero qué está pasando? No olvidarse de la hipovolemia. Estos pacientes pueden tener una hipovolemia asociada. Evaluar los pulsos distales, recordar que un pulso radial presente nos indica una PAM mayor a 90. No necesitamos ponerle un manguito a un paciente para evaluar si la presión arterial media está sobre 90 milímetros de mercurio, y no olvidarse de la carboximoglobina. Un paciente con una carboximoglobina mayor a 10 ya tiene un compromiso de conciencia. Y aquí viene lo que ya hablaron en el webinar anterior, y ya lo habló Claudio, que específicamente es la regla de los 9, el Wallace. Y sabemos muy bien que no es la palma de la mano, es la mano completa que mide el porcentaje. Pero ojo, ¿evaluamos a nuestro paciente por delante y por detrás? ¿O esperamos que llegue el especialista, que llegue el cirujano para evaluarlo? No. Nosotros como médicos de urgencia tenemos que hacer una evaluación completa. Tenemos que evaluarlo de una manera adecuada al paciente. Recordar también que este porcentaje con la palma no es adecuado para la porcentaje mediano, es decir, aquellas que son entre un 60, no nos va a dar una precisión. Y los niños. Aquí tenemos esta carta de Landbauer que ya lo explicaron, y es muy importante tenerla presente. Yo creo que uno de los errores que tenemos nosotros acá en Antofagasta es no tenerla pegada y en nuestro reanimador, así que vamos a corregir eso.
Esta lámina me gustó mucho porque si bien es cierto no tiene ningún tipo de letras, ni números, ni clasificaciones, yo creo que todos ustedes ya han estudiado las clasificaciones muchas veces. Muchos de ustedes ya saben lo que es una quemadura de tipo A B, pero dimensionamos y logramos evaluar cuando vemos un paciente que tiene un tipo de quemadura. Hay un bonito estudio en el cual dice que un médico de urgencia y un cirujano plástico más experimentado no va a evaluar de manera diferente y no va a haber mucha diferencia en la evaluación aproximada en cuanto al tipo de apreciación de la superficie corporal quemada o la profundidad de esta. Pero yo los invito a pensar que un paciente gran quemado con una quemadura en la cual tenemos pérdida de la coloración, no hay flictena, y el paciente no tiene dolor, no nos tiene que decir, no, mire, no se ve tan mal. No, por el contrario, miren la profundidad de eso, ya no hay terminaciones nerviosas, por lo tanto ese paciente quizás no sienta dolor y va a seguir quemándose si nosotros no hacemos un tratamiento adecuado. Esta es una imagen en nuestra unidad de urgencia, este también. Y aquí los invito a pensar en cuáles son nuestras metas, en que tenemos que restaurar el volumen intravascular, tenemos que mantener la perfusión y la funcionalidad de los órganos, y al mismo tiempo tenemos que prevenir las complicaciones de la herida. Esos son nuestros 3 puntos fundamentales en la reanimación inicial de estos pacientes. Ojo, es muy importante que en nuestra evaluación, de acuerdo a diferentes literaturas, si nosotros ya evaluamos un 15% o un 20% en algunas otras literaturas, no quise ponérselas porque finalmente son Analogy Emergency, ABC Medicine, ENRAP, lo que sea, o el mismo la trauma GES, la guía GES nos dice un 15%, en algunas otras partes llama el 20%, pero si ya nosotros tenemos un porcentaje, ojo, aquí este paciente sí o sí tenemos que generar una reanimación adecuada. Algo muy, pero muy importante es no olvidarnos de la hipotermia. Si tenemos un paciente que tiene una superficie corporal quemada de 10% y vamos, o del 15% ya, y lo vamos a llenar de apósitos húmedos, ojo, que la hipotermia en ese paciente vamos a generar más daño. Por lo tanto, tenemos que evaluar y generar una reanimación adecuada. Y aquí les genero un pequeño checklist. Vía aérea permeable, siempre, con control de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. La oxigenación es muy importante en estos pacientes. Recordar que el oxígeno es vital en los principios, en las primeras etapas, que si tenemos una gasometría o un point of care al lado del paciente y esos gases no están mal, no significa que no necesite oxígeno ese paciente. Vías venosas, no se queden con una vía venosa 20 y están listos en ese paciente. Al menos tiene que tener 2 vías venosas permeables del mayor grueso calibre que puedan. Sé que no es fácil llegar a una 16, pero al menos una 18. Una hidratación adecuada. Sonda Foley. Sonda Foley es vital. ¿Cómo vamos a evaluar la cantidad y la diuresis? Vamos a ver un poco más adelante lo importante que es una sonda Foley en estos pacientes. Analgesia. Todo paciente gran quemado debe tener una analgesia adecuada. Vamos a conversar acerca de los opioides, benzodiazepinas y por supuesto la ketamina, que creo que los urgenciólogos la conocemos bastante bien y nos encanta porque produce y nos genera una analgesia muy, muy adecuada. Y recuerdo nuevamente, prevenir la hipotermia. Prevenir la hipotermia es algo que nos olvidamos siempre. Si tienen en sus reanimadores termostato, adecúen el termostato de sus reanimadores. Vacuna antitetánica. ¿Nos recordamos que tenemos que poner esta vacuna a estos pacientes? No nos olvidemos de esto, tiene que ser parte de nuestro checklist. La documentación también es muy importante, documentar la dimensión, la evaluación, la extensión, la superficie corporal quemada, y nunca olvidarse que esto es una patología GES. Los antecedentes, la mnemotécnica del amplia, los antecedentes, los medicamentos, las patologías, lo que se comió la última vez, etc. Sonda nasogástrica. En estos pacientes es vital considerar una sonda nasogástrica. Sabemos por la fisiopatología de estos pacientes que pueden generar muchos vómitos. Por lo tanto, una sonda nasogástrica en un paciente va a ser adecuado. No está recomendado el uso de antibióticos. No dejen antibióticos de manera profiláctica y menos antibióticos tópicos.
cuide las heridas del paciente. Recuerde los exámenes de laboratorio, me faltó exámenes. Exámenes de laboratorio, recuerden que tienen que tomarlos. Imágenes y nunca olvidarse un electrocardiograma. Y aquí ya esto lo conversó ya Claudio. Creo que hay muchas fórmulas de hidratación, pero creo que la más conocida o la más adecuada es la fórmula de Parkland. Es muy importante, muchos centros dicen que tenemos que empezar inmediatamente con 4, no con 2, pero lo que no tenemos que olvidar es no reanimar a nuestro paciente, no hidratar a nuestro paciente, no se asusten de la reanimación, y sobre todo pasen ese volumen de las primeras 8 horas, calculen. Esto, la forma de Parkland y en los niños de Holiday también es importante, ya lo conversó también Claudio, acerca de cómo tenemos que hidratar a nuestro paciente. Hay muchos estudios acerca de la evaluación que se realizó tanto con Ringer lactato, con solución fisiológica y todos los almidones, que finalmente quien tiene mucha mejor o mejor rendimiento o mejor funcionalidad o mejor reanimación son los cristaloides, y entre eso el Ringer lactato por su fórmula más fisiopatológica. Y aquí es muy importante que los pacientes se choqueen. El paciente quemado puede choquearse. Sabemos muy bien que pueden hacer depresión miocárdica, que va a haber una gran activación del factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, esos pacientes se pueden hipotenciar gravemente. Tenemos que hacer un manejo inicial, un manejo adecuado del trauma. Pero no por eso, porque ya estamos bulimizándolo por Parkland, nos vamos a hacer bolos además para poder mejorar esa perfusión. Por lo tanto, podemos hacer bolos de 60 ml por kilo y podemos ir haciéndolo por cada 20. También pueden requerir hacer un choque hipovolémico. Puede extender un choque hipovolémico asociado. Por lo tanto, tenemos que hacer la transfusión 1:1:1. Y si vamos a indicar drogas vasoactivas, por favor, piensen y consideren en la noradrenalina. La diuresis. La diuresis es vital en estos pacientes. Recordar que tenemos metas y que si tenemos una diuresis en un adulto muy extendida, tenemos 1.5 esa diuresis, significa, y midan ahí esa glucosa, significa que ese paciente en este minuto está haciendo una diuresis osmótica, significa que ese paciente nos estamos estimulando, sobrehidratando a ese paciente, y no va a ser adecuado. Por lo tanto, las metas son vitales. Y en los niños, igual es ese mismo valor, y en menores de 2 años, 1 ml por kilo hora. La analgesia. En este capítulo, o en esta slide que ustedes pueden verlo, es muy importante, debido a que todo paciente tiene que ser bien tratado, y entre esos, muy importante, hicimos Parkland, le pusimos la sonda, pero el paciente, como está, qué sé yo, obnubilado, porque pensamos de que puede estar hipovolémico, o porque puede ser por monóxido de carbono, entonces ese paciente sigue taquicárdico y sigue hipotenso. Entonces nunca pensamos, ¿por qué está taquicárdico? Los pacientes sienten dolor. Y eso, ¿cómo lo vamos a tratar? Con opioides. Opioides es el gold estándar en estos pacientes. La morfina, barata, inicio de acción rápido. En mi caso prefiero el fentanil, es acción más rápida aún, y para mí un poco más seguro, pero ojo que el tiempo de acción es más lento que la morfina. Paracetamol y metamizol son dos coayudantes buenos de los opioides, hacen buena sinergia. Y algo muy bueno también son las benzodiazepinas con la ketamina. Sé que las benzodiazepinas no son analgésicos, pero recordar que estos pacientes están con muchas catecolaminas, y si nosotros disminuimos esas catecolaminas, generamos sedación, vamos a hacer que estos pacientes se sientan mejor. La ketamina es un muy buen medicamento, nos sirve como inductor y al mismo tiempo como sedación. Y este es un gráfico que lo encontré bastante bueno, en la cual nos va dando diferentes niveles. No opioides, como ya los conversamos, opioides leves y opioides potentes. En mi caso, considero que saltar el opioide leve, creo que el tramadol no es bueno para un servicio de urgencia, creo que el tramadol nos va a generar vómitos, nos va a generar mayores complicaciones, y puede incluso generar hasta veces hasta rebote. Por lo tanto, mi recomendación: opioides, no opioides, es decir, metamizol o paracetamol o los cócteles con un opioide potente. Pero nunca olvidarse de la ketamina, nuestra gran amiga la ketamina. Además, no nos va a deprimir el driving respiratorio, no nos va a alterar la presión arterial o la frecuencia cardíaca.
podemos usarla como inductor y nos va a ayudar bastante. No olvidar el trastorno de electrolito, el potasio, el potasio, el potasio, recordarlo ahí. Y el potasio, recordarnos de la bomba sodio de potasio, recordar que si el potasio hay una alteración del potasio, también va a haber una alteración del sodio, por lo tanto, si hay una alteración del sodio, el sodio lleva al agua, edema. Recordar que podemos perder vías venosas por edema, por lo tanto, tienen que estar localizadas y puestas de una manera adecuada, porque las vamos a perder si no las hacemos de la manera adecuada. No olvidarnos de la rhabdomiolisis y sobre todo de la hipotensión, porque dijimos por esta falla de bomba que pueden generar los pacientes. Y ahí acordarnos también de que tenemos otros medicamentos, lo que también como lo dijo Claudio, que es la SUXI, pero también tenemos otros bloqueos musculares, como te puede ser rocuronio, que es fácil de aplicar, o becuronio si es que no lo tienen. Pero si es que no lo tienen y tienen que intubar a ese paciente y hay que sedarlo y hay que bloquearlo, no piensen mucho tiempo y utilicen el medicamento que tienen que utilizar. Glucosa. Recordarse, si una glucosa está muy alta, ese paciente se va a edematizar. El lactato en estos pacientes, porque hay un aumento de cortisol, hay un aumento de catecolamina, hay un aumento de glucagón, el lactato va a estar alterado, va a estar aumentado. Y más si es que pensamos incendios, colchones, sillones domésticos, piensen en cianuro. Pidan una gasometría y ven que tienen un problema de hipoxia, ven una acidosis, ven un bicarbonato elevado, ven un lactato alterado, piensen en cianuro. Y inmediatamente evalúen el potasio. Si no tienen el potasio rápido, pidan un electro. El electro les va a ayudar. Y nunca olvidar que estos pacientes pueden hacer shock cardiogénico. Como ya les dije, el monóxido de carbono y el cianuro son dos cosas que están ahí y que tenemos que pensarlas, ¿ya? Y para eso nuestra amiga la carboximoglobina. Una carboximoglobina mayor a 10 significa que ya hay un problema. Y podemos llegar incluso a cámaras hiperbáricas posteriormente. Debemos plantearlas. Cuando desde la urgencia se hacen mal las cosas, lamentablemente después se siguen haciendo mal si es que no hay alguien que evalúa desde el cero, desde cero, porque hay un anclaje precoz. Por lo tanto, ese anclaje precoz puede hacer que ese paciente tenga un desenlace no adecuado por no pensar en un monóxido de carbono alto y la indicación de una cámara hiperbárica. Quemaduras químicas. No olvidarse de estas. ¿Y cuál es el tratamiento? Agua. Tenemos que lavar esa herida. Tenemos que lavar esas quemaduras. Quemaduras eléctricas. Tenemos que pensarlas. ¿Y qué tenemos que hacer con ellas? Pedir y evaluar una mioglobinuria. Si tenemos una diuresis, si tenemos mioglobinuria positiva, tenemos que pensar en una diuresis que tiene que ser mayor a 100 ml hora. Tenemos que sobrehidratar a ese paciente aún más del paciente quemado. Y no olvidarse del electrocardiograma y de las troponinas. Quiero decirles que esto es muy difícil, que no es una patología fácil, que atender a un paciente gran quemado o un quemado nos va a generar un desequilibrio, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos dentro de nosotros mismos y mantener la paz en nuestro servicio de urgencia. Un servicio de urgencia ordenado, tranquilo, pero sobre todo en equipo, va a ser el éxito de nuestros pacientes. Los invito al Twitter de la Sociedad de Medicina de Urgencia, Xochimmu, y a mi Twitter personal, por lo que necesiten, aquí estamos. Gracias.